Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Tiempo después Jesús volvió a Cafarnaúm y apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron a un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, se te perdonan tus pecados». Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio muy conocido por nosotros. Jesucristo sana a un paralítico y además perdona sus pecados ante el asombro de todos los que están allí. Hoy, hermanos y hermanas, con este evangelio vamos precisamente a pensar que Dios premia nuestra fe. Y escucha eso bien, ese es el tema que nos va a ocupar hoy. Dios ciertamente premia nuestra fe. Claro está, hermanos y hermanas, Jesucristo nos ha enseñado dentro de los requisitos evangélicos, los criterios evangélicos de la vida de nosotros en vocación cristiana, en la sencillez, en la humildad, en el no ser superiores a los demás, vernos iguales que todos los demás, que no debemos esperar recompensa cuando hacemos el bien. Claro está, y es cierto, hay que hacer y hay que dar sin esperar nada a cambio, y eso es bueno para todos nosotros. Sin embargo, Dios nos muestra a través de su Hijo Jesucristo y a través de la palabra que leemos semana a semana que en muchos momentos es Dios el que nos premia, no tanto la gente o esperarlo de la gente. Pero Dios, en su eterno amor, como es un Dios todo amor, hermanos y hermanas, premia la fe de cada uno de nosotros. Piensa por un momento, ¿te has podido tú olvidar de la vez en que ayudaste a alguien? Lo bien que te sentiste, alguien de la familia, algún amigo o alguna amiga. ¿Qué sensación experimentamos nosotros? ¿Qué emoción sentimos nosotros cuando ayudamos a alguien a alcanzar algo que le parecía imposible a esa persona y por nuestra ayuda fuimos capaces de completar lo que aquella persona no podía completar o completar lo que estaba incompleto? Uno ciertamente se llena de mucha alegría y a uno, pues hermanos y hermanas, uno se emociona hacer el bien, ayudar al prójimo. Y no solamente cuando lo hacemos a los demás, también cuando alguien lo hace por nosotros. Uno no puede olvidar las veces en que alguien de la familia ha venido en nuestro auxilio, en nuestro socorro, nos ha dado la mano, nos ha ayudado en algún momento. No podemos olvidar, hermanos y hermanas, los que en medio del camino son capaces de ayudarnos a alcanzar nuestras metas, a lograr los resultados buenos, positivos que queremos. Eso siempre se queda en nosotros. Y así se queda también en Dios, hermanos y hermanas, también se queda en Dios. Y Dios, en su bondad, en su divina providencia, bendice, aprueba lo que hacemos, hermanos y hermanas, y al bendecirnos, nos premia nuestra fe. Y eso es lo que nosotros vemos hoy. Mira cómo es la idea fuerza, hermanos y hermanas, que nos va a ayudar a meditar y a reflexionar la propia palabra de Dios hoy. Dios no te aleja de Él. Bueno pensar en eso. Dios, a través de sus cosas, no es Dios el que nos aleja de Él. Él siempre lo que hace es que acercarnos a través de todos los medios que Él tiene,
posible para cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, hoy nosotros en la palabra de Dios vemos como el Salvador de parte de Dios, Jesucristo, el que tiene poder, manifiesta ese poder entre los hombres. Hermanos y hermanas, es un poder de restauración, como hemos dicho aquí, con la sanación, y en el caso de hoy es doble, porque esta es la fe que sana y la fe que salva, que tanto hemos hablado. Y Jesucristo, hermanos y hermanas, queda asombrado ante el esfuerzo, hermanos y hermanas, la solidaridad, el apoyo que le dan estos 4 hombres a este hombre imposibilitado, impedido por su parálisis, que estaba en camilla y no podía llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hermanos y hermanas, ellos tuvieron que haberle hablado de Jesús, o alguien le habló de Jesús a este paralítico. Lo llevan, hermanos y hermanas, hasta Jesucristo el Señor, porque se ha corrido la voz de que Jesucristo sana. Y también, hermanos y hermanas, hacen lo posible de lo que es imposible. Ese es el esfuerzo, ¿no? Esa es la fe, hermanos y hermanas, que mueve montañas. Esa es la fe que sana y salva. Hacer lo posible en medio de lo imposible. Hermanos y hermanas, la palabra es clara y tienes que imaginarte. Lo cargaron para llevarlo a donde estaba Jesucristo. Y lograron, hermanos y hermanas, abrir camino cuando no había camino para llegar hasta donde nuestro Señor Jesucristo, porque la misma palabra nos dice la multitud, el gentío que estaba allí metido en aquella pequeña casa, hermanos y hermanas, ni cabían dentro, estaban por afuera y no había paso para llegar hasta donde estaba Jesucristo predicando. Por lo tanto, hermanos y hermanas, allí parecía que no había sitio, ni siquiera a la puerta. Pero cuando hay fe, aparece el lugar. Cuando hay fe, se hace el sitio, hermanos y hermanas. Esta gente son tan ingeniosos que tienen un plan B, que siempre nosotros en la vida debemos tener un plan B, ¿no? Vámonos por el techo. Tenemos que llegar hasta donde está Jesús. Sabemos que Él sana, sabemos que es el Hijo de Dios, y tenemos que llevar a nuestro querido amigo hasta donde está Él para que le ayude. Y por lo tanto suben, hermanos y hermanas, hasta el techo, quitan las tejas. Al quitar las tejas se abre un gran espacio, un boquete, y por ahí, hermanos y hermanas, de alguna forma buscaron alguna soga o algo para bajarlo hasta que quedara la persona paralítica frente a frente a nuestro Señor Jesucristo. Lo pusieron en medio de la gente que estaba frente a Jesús. Qué maravilloso. Mira lo que es capaz de hacer la fe. Hay una parte que depende de Dios. Amén, gloria a Dios. Y que siempre es segura, garantizada. Pero hay una parte que depende de nosotros. Haz tú todo el esfuerzo por llegar hasta donde está Jesús. Por creer en lo que Jesús es capaz de hacer, hermanos y hermanas. Y te premiarán en la fe. Vas a ser premiado en la fe. Aquí nosotros lo que vemos es que realmente el paralítico, la persona, recibe más de lo que iba buscando. Y eso lo hemos visto aquí en otros momentos, y es bueno siempre que no se nos olvide. En muchos momentos podemos pedirle algo a nuestro Señor Jesucristo que Él encuentra que es capaz de darnos. Cuando le pedimos al Señor, tenemos que estar seguros de que le estamos pidiendo lo que Él nos puede dar y lo que Él quiere darnos, lo que es necesario para nosotros. Y en muchos momentos vamos a ver que no solamente nos da lo que hemos pedido, sino que nos da mucho más. Por eso es que nos llama la atención de perdonar los pecados del paralítico. Hermanos y hermanas, hay un silencio enorme en el paralítico. No pronuncia palabra alguna, y eso siempre es motivo de llamarnos la atención. Claro está, hermanos y hermanas, como el leproso que hablábamos hace poco, como el paralítico, el judío tenía esta mentalidad de que si estás enfermo es porque has pecado, y has pecado mortalmente, y Dios te castigó por el pecado que tú cometiste, y si no fuiste tú, fueron tus antepasados. Hemos visto eso en otros momentos. Es una mentalidad que Jesucristo no acepta. A la persona que le decían eso la tenían que alejar, la tenían que excluir, no podía estar en lugares sagrados, en fin, hermanos y hermanas. Pero Cristo, hermanos y hermanas, hace algo muy interesante que tenemos que ver nosotros. Ese silencio del paralítico enfermo es por causa de los prejuicios, de la mala interpretación que había acerca del origen, la causa de las enfermedades en el tiempo de Cristo. Por eso se calla.
¿Por qué? Porque se considera un pecador, porque es que se considera que alguien de mi familia en algún momento pecó. Yo no conozco toda mi familia y por eso yo estoy siendo pues castigado por lo que esa persona de mi familia llegó a hacer en un momento. Guardaban silencio. No pedían sanación propiamente, muchos de ellos, hermanos y hermanas, no se atrevían, creían que era como una desobediencia, como ir en contra de la enseñanza, la doctrina de aquel tiempo. Ahora, por eso cuando se pregunta, como llama la atención el silencio del paralítico, ¿tendrá conciencia de alguna falta realmente? ¿La tendrá? ¿Estaba arrepentido en aquel momento? Porque estamos especulando, no sabemos, la palabra de Dios no dice nada. ¿Esperaría ese paralítico el perdón de los pecados de parte de Jesús? Por eso es que decimos, vas en busca de sanación y Dios te quiere dar más. Te quiere dar ¿qué? El perdón. La sanación siempre va asociada con el perdón, hermanos y hermanas. Y aquí tiene orden y tiene prioridad. Perdón primero, sanación después. Busquemos reconciliarnos con Dios primero para luego recibir su sanación. Ese sería el orden, es una catequesis, es una enseñanza para todos nosotros. Y en estos días hemos estado hablando de cómo hacer una súplica y una oración que llegue hasta el mismo corazón de Dios, que lo conmueva para que sea eficaz y efectiva en darnos lo que nosotros estamos buscando. Y una de ellas es limpiarnos de todo pecado y de toda falta. La enfermedad, hermanos y hermanas, en muchos momentos es lo que nos hace tomar a nosotros conciencia de nuestro pecado. Por un lado, eso es cierto. Hay enfermedades que vienen y son causadas, el origen es el pecado por cosas malas que hacemos, hábitos, vicios que tenemos que van contra la salud, no solamente contra la salud biológica, física, sino contra la salud mental, contra la salud espiritual, hermanos y hermanas, la salud emocional, todo eso. Y eso es lo que nos hace tomar conciencia en nuestro tiempo. Así que también hay que verlo desde ese punto de vista. Muchos de nuestros síntomas enfermizos pueden estar originados por causas de ciertos pecados. Y a veces no solamente los vicios, hermanos y hermanas, los malos hábitos. A veces estas situaciones de malestar, de odio, ¿verdad? De uno sentirse, hermanos y hermanas, en contra de todo y rebelarse de una forma tan anticristiana, de uno mantener una postura negativa, de no perdonar, de no olvidar, de no hacer bien, porque la humanidad está perdida. ¿De qué vale uno ser bueno si le pasan cosas malas? Este tipo de situaciones crea depresiones, hermanos y hermanas, crea psicosis en la mente. Todo eso es parte de lo que tenemos que ver hoy aquí, en términos de que de ese perdón necesario antes precisamente de la sanación. Por lo tanto, Cristo le quita los complejos al paralítico de su culpabilidad por el término que había en aquel tiempo, por lo que se creía en aquel tiempo. Y empieza a sanar realmente hasta de las conclusiones a las que llega la gente. Hay un montón de mitos también, hermanos y hermanas, hay un montón de especulaciones, hay un montón de conclusiones a las que la gente llega de por qué nos están sucediendo muchas cosas. Y eso hay que verlo desde un punto de vista subjetivo, objetivo, tener cuidado. El punto de vista subjetivo nos puede hundir, el punto de vista objetivo puede dar con la llaga. Y entonces ten mucho cuidado. Dios, en su doctrina, en su enseñanza, nos ayuda a ver auténticamente, realistamente, qué es lo que nos causa el problema. Por eso que estamos diciendo desde el principio, no es Dios el que nos aleja de Él, hermanos y hermanas, todo lo contrario. Dios quiere que nosotros lo encontremos y que lo reconozcamos cuando Él sale a nuestro encuentro. Por lo tanto, tengamos también mucho cuidado con esto. A veces somos nosotros mismos los que nos alejamos de Dios. A veces son los que nos rodean a nosotros los que nos alejan, lamentablemente, de Dios. Por lo tanto, pensemos hoy, hermanos y hermanas, cómo Jesús entra a nuestra conciencia. Mira eso, el silencio del paralítico. Cómo Jesús entra en nuestra conciencia. Hermanos y hermanas, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 25, ahí Jesucristo dice algo muy importante acerca de conocer nuestro interior, de que a veces no expresamos verbalmente lo que llevamos dentro y saber que Dios lo conoce todo. En el caso
caso del paralítico, Jesús lo sabe todo, conoce su conciencia y su corazón. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 2, versículo 25, que Jesucristo no necesita ser informado acerca de nadie, pues Él conocía el corazón de cada uno. Y eso es cierto, Dios conoce el corazón de cada uno. No habla el paralítico, no dice sáname, no dice perdóname, pero Dios sabe lo que hay dentro, hermanos y hermanas, a través de Jesucristo nuestro Señor. Hoy mismo, en este Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 8, ahí está también, escucha esto, pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando. O sea, Dios lo sabe todo, hermanos y hermanas. A veces no podemos expresarlo, pero ten tu seguridad de que Dios está al tanto, está enterado de lo que es necesidad para nosotros, de lo que es primario para nosotros hacer, resolver y darnos. Y aquí hay que tener en mente, hermanos y hermanas, Cristo tiene parte en los juicios de Dios. Por eso conoce el interior de cada uno de nosotros, porque Cristo tiene parte en los juicios de Dios. Y antes de que llegue un juicio definitivo, es mejor que estemos entre un juicio intermedio, que nos digan, estás en pecado, necesitas confesarte. Estás en enfermedad, necesitas sanación. Hermanos y hermanas, eso es bueno verlo a través del mensaje de la palabra de Dios hoy, porque nos surge, es emergencia, es prioridad para todos nosotros. La postura, hermanos y hermanas, de los fariseos, de los que son incrédulos, hermanos y hermanas, de los que no aprecian las cosas de Dios, es un segundo tema que hay aquí y que no podemos pasar por alto. Esta actitud siempre la hay. Y no siempre la hay o no la identifiquemos solamente en el que está afuera. También la puede haber en nosotros. Cuando Jesucristo perdona los pecados del paralítico, esta gente no habló tampoco. Los que estaban allí, los maestros de la ley, no hablaron, sino que dice la palabra, pensaron en su interior, este hombre se está burlando de Dios. ¿Cómo puede perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Por lo tanto, se escandalizan porque ven a Jesucristo como un hombre que no tiene ningún poder, ninguna autoridad, no es divino, no tiene títulos, hermanos y hermanas. Eso admira a nuestro Señor Jesucristo en el sentido de que la mentalidad de estas personas son de los que ven y no creen. Hermanos y hermanas, ¿por qué piensan así acerca de Jesucristo? ¿Por qué piensan tan mal acerca de nuestro Señor y de lo que Él puede hacer? Eso es rebeldía, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos que sacar la rebeldía que hay en cada uno de nosotros en muchos momentos donde ponemos en duda, donde podemos desafiar, como decíamos ayer, lo que Dios es capaz de hacer, el poder que Dios tiene. No subestimes a Jesús. Por el problema más grande que tú tengas, por la dificultad más grande que tú tengas, por la enfermedad más grande que tú tengas, por el pecado más grande que tú tengas, no se burla, hermanos y hermanas, Jesucristo de nuestro Dios cuando nos dice, yo te puedo perdonar, yo te puedo sanar. No hagamos eso, porque ahí está. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué pensamos tan mal acerca de alguien que es todo amor? Ciertamente que Jesucristo revela su autoridad, hermanos y hermanas, y su poder con esa pregunta de qué es más fácil, perdonar o sanar. ¿Qué es más fácil? Que vean lo que se hace o que no vean lo que se hace, ¿no? Porque el mundo de Dios es el mundo de lo invisible, el mundo de lo espiritual. Y porque sea invisible y sea espiritual no quiere decir que no tenga presencia. Pues siempre nos fijamos en el viento, hermanos y hermanas. Sopla el viento, es totalmente invisible, no tiene cosa corporal, no se le ve. Pero sentimos cuando pues, nos toca, cuando pasa por nosotros, lo sentimos. Y eso es bueno que nosotros lo veamos en términos de las cosas que permanecen en eso de lo invisible, en eso de lo que es el mundo espiritual. Existe y lo vamos a sentir porque se manifiesta, es emocional. La sanación se siente, se vive, se experimenta. El perdón de los pecados se vive y se siente. Uno se siente que le quitaron una carga, uno se siente, ahora sí que puedo echar hacia adelante, ahora sí que puedo levantarme, tengo el perdón de Dios, tengo la gracia de Dios, tengo la bendición de Dios. Eso se siente, es espiritual, pero el resultado nos hace vivirlo. Es existencial.
coexiste con nosotros, y esa tiene que ser nuestra seguridad para no caer, hermanos y hermanas, en esta situación tan trágica que había alrededor de nuestro Señor Jesucristo, hablando de que Jesús se burla con lo que hace o con lo que promete. Por lo tanto, es básico que veamos aquí que, hermanos y hermanas, Dios da la salud. Y si da la salud y sana, ¿por qué no puede perdonar los pecados? Al que cree, hermanos y hermanas, siempre Dios se le revela. Siempre Dios se le manifiesta de alguna forma. Al que no cree, decide no creer en lo que Dios es capaz de hacer, Dios permanece como encubierto, como oculto. Pues porque es que no tengo fe, no me estoy abriendo. ¿Cómo se va a manifestar si no lo crees? Eso, llévalo también en tu corazón. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo al paralítico son palabras de poder. Son palabras de llevar al paralítico a que ahora tenga su dignidad de vuelta, hermanos y hermanas. Levántate, toma tu camilla y vete. Vete también con la certeza de que has sido perdonado. Has sido perdonado por Dios y también has sido perdonado por esta gente que creían que tú estabas en pecado por el resto de tu vida y no podías ni entrar al templo. De los hombres también Dios hace posible que ocurra el perdón para con nosotros. Eso es temor lo que a veces tenemos nosotros, de que Dios nos ha perdonado, pero el prójimo no me ha perdonado. Tranquilo, hermanos y hermanas. Ese temor lo tenemos que poner en nuestros brazos, hermanos y hermanas, tomarlo, enfrentar el problema que tenemos, tomarlo de la mano. Por eso Jesucristo dice, toma tu camilla, llévatela en el brazo y sal por ahí. O sea, no es un trofeo, ¿verdad, hermanos y hermanas? Pero ciertamente es un detalle de que aquí estuve yo, pues, postrado por tantos años porque era paralítico y ya no necesito de esto. O sea, el problema que está resuelto, aunque lo volvamos a ver, ya no es mi problema. Significa que es mi trofeo porque lo vencí, porque salí de él. Eso es muy importante también en la vida de todos nosotros. Personas que salen de un pecado, si están en la gracia de Dios y han sido perdonados, pueden pasar por lugares, ambientes de pecado, hermanos y hermanas, y no sentir atracción, no sentir tentación, porque están tan sólidos en la fe que aquel temor que yo tenía de exponerme al pecado y caer en la tentación, ya estoy tan fortalecido que puedo pasar por la barra, puedo pasar por el punto de droga, pueden estar hablando de pornografía, pueden estar haciendo chistes malos, hermanos y hermanas, que yo todo es ignorado, nada me llama la atención, nada me atrae. Es una bendición, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque cuando tú dominas lo que tú te dominaba a ti, ya lo que te dominaba a ti ha perdido el poder sobre ti, porque soy yo el que abro las puertas para que algo me domine, soy yo el que abro las puertas para que algo me venza y tenga el control. Pues entonces, si yo cierro las puertas, si yo tengo el control, si yo tengo el dominio, ya está, nada va a entrar en el nombre de Dios. Eso es fe. Esa fe es la que Dios premia. Esa fe es la que Dios premia. Y aquí también, en resumidas cuentas, vemos el deseo de Dios. El deseo de Dios, hermanos y hermanas. Lo decíamos en la idea fuerza, ¿no? Dios no nos quiere lejos de Él y no hará nada porque nos alejemos de Él. El deseo de Dios es que seamos perdonados. El deseo de Dios es que estemos bien. El deseo de Dios es que tengamos paz, tranquilidad, seguridad, santidad, hermanos y hermanas, todas las cosas buenas. Ese es el deseo de parte de nuestro Dios. Y por lo tanto, yo tengo que abrirme al buen deseo de Dios, dejarlo, hermanos y hermanas, que venga a mí. Fue imposible, hermanos y hermanas, entrar por la puerta de al frente donde estaba Jesucristo por la multitud. Imposible entrar. Qué fácil fue salir. ¿Has notado tú eso? Mira la diferencia. ¿Cuánto nos cuesta a veces llegar hasta donde está Jesús? ¿Cuántos impedimentos y obstáculos encontramos antes de llegar a nuestro Jesucristo? ¿Verdad que se nos hace difícil? Sin embargo, hay que buscar la vuelta, hay que buscar por dónde entrar, y después tú ves que es tan fácil volver a pasar por ese camino sin dificultad. Eso es lo que le pasa, que lo tienes que imaginar, es que yo lo veo, hermanos y hermanas, qué difícil para llevar estos 4 hombres por el frente, tan fácil que era llevarlos hasta donde estaba Cristo. Y después, cuando todo termina, la gente hasta se echó para un lado, le abrió el espacio y quedaban maravillados, hermanos, de lo que allí había ocurrido.
Esa es la bendición de Dios. Pasarás, hermanos y hermanas, por esos caminos que fueron tormentosos con facilidad, porque ya no domino la tentación, porque ya soy ejemplo de ser sanado, de ser perdonado, porque ya soy testigo de Cristo y vamos a pasar muy fácil por esos caminos. Podemos llegar a una conclusión hoy, hermanos y hermanas, con el versículo final. El versículo 12 tiene algo muy importante para nosotros también. La gente quedó asombrada. Vivimos en un tiempo en que casi ya no nos asombramos de las cosas de Dios, aún leyendo la palabra de Dios. Y no solamente la gente quedó asombrada, sino que comenzaron todos a glorificar a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Estos hechos, hermanos y hermanas, bíblicos que nosotros estudiamos, meditamos y reflexionamos como palabra de Dios y mensaje de Dios para nosotros, ocurrieron. Son hechos reales, ocurrieron en un momento dado. Y no podemos dejar de asombrarnos. No podemos dejar de glorificar, hermanos y hermanas, a Dios, nuestro Padre. Necesitamos en este siglo XXI, cuando leemos la palabra de Dios, hermanos y hermanas, cuando escuchamos el testimonio de los que han sido perdonados y sanados, asombrarnos, unirnos a ellos y glorificar a Dios, porque realmente no hemos visto nada parecido. Realmente no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque el mundo, en vez de sanar, enferma. Porque el mundo, en vez de perdonar, no olvida y condena y hace violencia. O sea, es asombroso que tengamos perdón de parte de Dios en un mundo que no perdona. Es motivo de asombro que tengamos salud en un mundo que poco a poco nos va enfermando a cada uno de nosotros. Hagamos lo posible por identificar esos signos en mi vida, en la de la familia. Quedemos sobrecogidos, hermanos y hermanas, porque dice la palabra en otro momento: hoy hemos visto cosas increíbles. Hemos visto cosas increíbles. Recordemos aquí, finalmente, hermanos y hermanas, la solidaridad de los amigos del paralítico hace que el paralítico obtenga el perdón de los pecados junto a la sanación. Siempre ayudar al prójimo, porque en algún momento tendrán que ayudarnos, hermanos y hermanas, a cada uno de nosotros. Recordar hoy, hermanos y hermanas, como parte de este evangelio, que nuestros pecados son perdonados de verdad por parte de Dios. Es una nueva forma de Dios actuar en nuestra vida para darnos la segunda oportunidad. Jesús, en el evangelio de hoy, nos dice claramente que está abriendo un nuevo camino para que tú y yo lleguemos a Dios. No lo perdamos de vista, hermanos y hermanas. Echar atrás, a un lado, no dar espacio, hermanos y hermanas, para que nuestro corazón esté paralítico, como el de estos críticos de hoy, hermanos y hermanas. Que nuestro corazón no esté paralítico, que no esté paralizado nuestro corazón. Eso es cerrarnos, hermanos y hermanas. Eso es volvernos como obstinados cuando no creemos, cuando queremos negar las cosas de Dios en nuestro interior y en nuestra mente. Este evangelio tiene 3 buenos signos que tenemos que tener en mente, hermanos y hermanas. Confianza sobre todo ante Dios, nuestro Padre. Convicción de lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Y una vez lo recibimos, estar llenos de compromisos. Identifícalo, no lo dejes atrás, ¿no? No hemos perdido la oportunidad, dice esa lectura. Escucha eso hoy. Tú y yo no hemos perdido la oportunidad de ser perdonados y sanados por parte de nuestro Dios. Aprovecha que tenemos Biblia, aprovecha que tenemos misa, aprovecha que comulgamos, aprovecha que tenemos sacramentos. Aprovecha, hermanos y hermanas, todas esas bendiciones que vienen de parte de Dios y que Dios pone disponible para cada uno de nosotros. Hay personas en la sociedad que tienen todo eso, hermanos y hermanas, y no se apegan a lo que han escuchado acerca de Jesucristo. Tú y yo escuchamos la palabra de Dios diariamente y la meditamos. Apégate a la palabra de Dios, porque hay gente que la escucha, la lee y no se apegan a la palabra de Dios. Por eso el mensaje que han escuchado, hermanos y hermanas, de nada les sirve. De nada les sirve. Que no pase eso con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque eso es rebeldía, hermanos y hermanas. Eso es ser como estos críticos maestros de la ley con nuestro Señor Jesucristo. Pues así hoy, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos lleva a tener esta felicidad y esta alegría. Dios va a premiar nuestra fe, ya sea porque mi fe
es la que alcanza la sanidad de parte de Dios, la salvación de parte de Dios con el perdón de los pecados, o porque mi fe me mueve a ayudar a otros, a llevar a otros a Dios para que busquen el perdón de los pecados y se confiesen, hagan las cosas por la iglesia, en el nombre de Dios, estén al día con su vida de cristiano. Dios premia todo eso en nuestras vidas. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros de vuelta mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermanos y hermanas, hoy te va a ir bonito. Confía en eso y sobre todo vas a ser bendecido.